Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Vamos a reflexionar en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículos 24 al 28. Mientras lo buscan, les pido que estemos orando durante esta semana. Vamos a viajar los pastores y delegados oficiales de la Iglesia a las asambleas anuales que tiene nuestra Iglesia Nacional. Así como nos reunimos mensualmente el Consejo Ministerial de la Iglesia para evaluar la marcha de la Iglesia y proyectar el mes siguiente, semestralmente la Iglesia en pleno, ayer en la mañana tuvimos sesión de revista semestral, anualmente la Iglesia regional, también anualmente se reúne la Iglesia Nacional. Son diferentes momentos de evaluación, de control, de proyección del quehacer de la Iglesia. Esto es muy positivo porque permite ir corrigiendo a tiempo las cosas que no funcionan bien, proyectando, soñando con las cosas que pudieran funcionar mejor. Y así es que los pastores y los delegados oficiales de la Iglesia, 3 de nuestros hermanos, participaremos en estas sesiones. Estén orando, son momentos muy bonitos de controlar, no por ser bonitos son menos debatidos y discutidos, porque todos los que vamos allá de todas las iglesias estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien. Y todas las hacemos de forma diferente, así es que ustedes imaginarán, estos debates son, con todo lo bonito, también debates de verdad. Así es que el Señor nos bendiga, nos ayude a construir una Iglesia Nacional mucho más sólida, mucho más capaz de enfrentar los nuevos tiempos, los nuevos desafíos, que todos los días son diferentes a los del día anterior. Así es que, por favor, estén orando. Bien, ya encontraron el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo había estado en Corinto. La predicación de la semana pasada nos había hablado de Pablo estando en Atenas, Grecia. De Atenas pasa a Corinto, en Corinto está algún tiempo, tiene oposición, y en medio de esa oposición el narrador nos cuenta
o introduce en la narración a un nuevo personaje. Deja a Pablo en suspenso e introduce la aparición de un nuevo personaje, este personaje llamado Apolos. Apolos es el que se roba la película en estos versículos. Normalmente hemos hablado de Pedro, de Pablo, algunos otros personajes. Acá el narrador del libro se detiene en el personaje Apolos. Y quisiera, tratando de, o creyendo que con esto estoy en la línea del escritor, de Lucas, entonces rescatar qué se dice de Apolos. ¿Quién es este Apolos? ¿Qué se nos dice de él? ¿Qué cosas se destacan de él? Porque en estas cosas que se destacan de Apolos está precisamente lo que Lucas, así le llamamos al autor del libro de Hechos, nos quiere comunicar. ¿Bien? Primero se dice que este era de Alejandría. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Alejandría vino a ser uno de los dos grandes polos de la teología cristiana en el siglo II y III, probablemente hasta el siglo IV. Antioquía por un lado, Alejandría por otro lado, en los primeros siglos de la formación del cristianismo. Pero antes del surgimiento del cristianismo, Alejandría había sido también la cuna de un pensamiento judío muy elevado, muy elevado. En Alejandría se crearon las escuelas alegóricas para interpretar la Biblia. Filón de Alejandría, el famoso filósofo judío, precisamente en la zona había, entre otros, propiciado el surgimiento de una forma de interpretar las escrituras judías, todavía no ha nacido el cristianismo en esa época, de tal forma que las escrituras judías pudieran ser también leídas por los grandes filósofos griegos. Entonces Filón y otros judíos en Alejandría habían tratado de exponer las escrituras con un nivel tan elevado que pudiera ser comprendida por todos los filósofos griegos de la época. No es de extrañar que en Alejandría surgiera el pensamiento judío teórico más elevado, y no es de extrañar tampoco que en ese mismo lugar surgiera el pensamiento cristiano más elevado. Así como tenemos un Filón entre los judíos, tenemos a un Clemente de Alejandría entre los cristianos. Grandes pensadores especializados en la especulación teológica. Cuando digo especulación no estoy hablando de algo espurio, estoy hablando de los intentos de entender y aplicar la Escritura a los niveles intelectuales más altos de la época. De esa zona era Apolos, de Alejandría. En el sur, cuando éramos adolescentes y niños, y llegaba un santiaguino, yo era de Osorno, de la metrópolis de Osorno, no la conocen, por eso no saben lo metrópolis que es. Y llegaba un santiaguino, la gente decía, este santiaguino hay que cuidarse, porque los santiaguinos, el santiaguino tenía una imagen en el sur, no siempre buena. Bueno, los otros que son del sur lo recordarán, no siempre buena. Porque las ciudades nos determinan también. Dependiendo de la ciudad en la que vives, dependiendo del entorno en el que te muevas, lógicamente vas adquiriendo una forma de ser, de pensar, de enfrentar la vida. Entonces, bueno, uno decía, estos son santiaguinos. Hoy día a las iglesias de Santiago
Cuando vamos, ahora que estamos preparándonos para ir a estas sesiones en Temuco, también hay cierta característica que a uno le achacan, ¿no? Ah, es que estos son de las iglesias de Santiago, allá algo se dice de las iglesias de Santiago de todas maneras. Apolos era de Alejandría y tenía de alejandrino mucho. Y entonces no es de extrañar que este haya sido varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Era un personaje ilustrado, poderoso en las Escrituras. Así es que solo el hecho de que el narrador nos diga que este es de Alejandría ya nos dice mucho de su composición intelectual, de su construcción intelectual, de sus habilidades. Pero luego, además de decir que es de Alejandría, agrega que éste había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Entonces, este Apolos era un intelectual, era un ilustrado, formado en Alejandría, pero había sido instruido en el camino del Señor y entonces era en su discurso un personaje fervoroso. Diligentemente, otras versiones de la Biblia dicen, con esa actitud enseñaba las Sagradas Escrituras. Claro, si sigue la escuela de Filón, Filón tiene algunas interpretaciones, Filón el judío, que era de la misma zona, muchos años anterior a Apolos, tiene interpretaciones de la vida de Moisés, tiene interpretaciones del libro del Génesis, que son verdaderos ladrillos por los difíciles de entender, porque son especulaciones teóricas de altísimo nivel, muy alegóricas, donde todas las letras significan algo diferente. Apolos probablemente algo, porque era judío, algo ha bebido de eso, entonces era un gran estudioso de las Sagradas Escrituras y era en su discurso elocuente, fervoroso, de esa gente con la que uno no se quiere cruzar en el camino, porque uno va a salir convencido de algo, de lo que sea, pero va a salir convencido. Fervoroso, profundo, conocedor de las Sagradas Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, así es que era un judío convertido, o por lo menos un judío conocedor del camino de Jesucristo, pero, dice Lucas, el narrador, solo conocía el bautismo de Juan. Este detalle hace toda la diferencia. Claro, lo que sabía lo exponía con la mayor profundidad y elocuencia posible, pero lo que sabía era limitado respecto de Jesucristo. Ni qué hablar de lo que sabía de filosofía, de otras cosas, sabía mucho. Pero respecto de Jesús, si bien él predicaba aquello en lo que había sido enseñado, aquello en lo que había sido enseñado era lo que dice, como dice nuestro narrador, en el bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? No quiero arruinar la predicación de la otra semana, porque la otra semana alguien tiene que predicar del capítulo 19, pero con el permiso del predicador de la otra semana me voy a meter un poquito, porque en el capítulo 19 se explica un poco de qué se trata esto del bautismo de Juan. Fíjense, muy interesante, en el capítulo 19, versículo 4, capítulo 19, versículo 4,
Lucas está narrando otra escena en la que Pablo ahora está predicando. Pero al predicar Pablo dice lo siguiente. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y ahí está hablando con personas que tenían la misma situación de Apolos. Habiendo creído, creían solamente en la enseñanza que habían recibido de Juan. Este es Juan el Bautista. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo, digámoslo como para aclarar eso al comienzo, el bautismo es la identificación del catecúmeno, del que se bautiza, en esta doctrina, en esta creencia y en esta comunidad en medio de la cual se está bautizando. Por tanto, conocer el bautismo de Juan significa identificarse, Apolos, con la doctrina y la comunidad de seguidores de Juan. Pero entonces, ¿por qué dice que era un seguidor del Señor? Porque Juan el Bautista había predicado del Señor. Pero lo que había predicado del Señor, Juan el Bautista, era que vendría uno al cual llamarían el Cristo. Y el bautismo en sí mismo, o la doctrina del bautista en sí mismo, era de arrepentimiento, o sea, de cambios morales, de cambios en la ética de estos creyentes. Era un bautismo de identificación con una doctrina en la cual se nos convocaba a cambiar de actitud, dejar de ser peores y empezar a ser mejores. Es lo que Pablo le va a llamar después un bautismo de arrepentimiento de la conducta realizada hasta ese momento. Eso era lo que conocía Apolos. En ese bautismo de arrepentimiento de las malas obras había sido introducido, en esa creencia y en esa doctrina. Así es que lo que sí sabía de Jesucristo tenía que ver con que vendría el Mesías, pero ahora yo debo cambiar de conducta. Lo tercero que se nos dice de Apolos es que en un momento de esta predicación fervorosa se encuentra con Aquila y Priscila. Aquila y Priscila ya los hemos mencionado en sermones anteriores. Eran unas personas que se dedicaban a construir tiendas, que habían participado con el apóstol Pablo, que habían sido creyentes de Roma, pero habían tenido que escapar de Roma a causa de la persecución, habían sido expulsados, y como eran del mismo oficio del apóstol Pablo, caminaron juntos durante un tiempo. Luego se separaron, pero ahora coincide que se encuentran con Apolos en esta ciudad. Aquila y Priscila, que sí conocen el verdadero sentido de la predicación de Jesucristo, se dan cuenta que algo le falta a Apolos. Se dan cuenta que es de una fe genuina. Se dan cuenta de que es un predicador fervoroso y probablemente podría ser muy útil algún día. Y lo llaman aparte y le dicen: Juan anunció algo que estaba por venir. Juan anunció la necesidad de un cambio de conducta, pero Jesucristo no es solo
esto que Juan anunció. En medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesucristo es mucho más de aquello en lo que tú has sido instruido. Recuerden que Juan el Bautista murió antes de que Jesucristo fuera crucificado y antes de que Jesucristo hubiera resucitado. Así es que toda esa parte de la historia, ni el Bautista ni los seguidores del Bautista la conocían o no la aceptaban. Aquila y Priscila llamaron aparte a Apolos y le dieron esa instrucción. Apolos toma la instrucción y entonces predica con ese mismo fervor, con esa misma elocuencia, con esa misma profundidad y conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero esta vez predica la verdadera palabra de Jesucristo. Es muy interesante esta situación y esta vinculación que hace Apolos con Aquila y Priscila, porque en esa época, estamos hablando del siglo I después de Cristo, el trabajo intelectual era visto como algo elevadísimo, como el ideal. En cambio, el trabajo manual, el trabajo que se hace con las manos, era indigno de las clases superiores. Los seres profundamente intelectuales no hacían trabajos manuales y los seres profundamente manuales no hacían trabajos intelectuales. Pero acá nos encontramos con que un par de hacedores de carpas llaman aparte al intelectual de Alejandría y le dicen: flaco, te falta un poco para conocer la verdad. No sé si le dirían flaco, eso es creación mía, ¿no? Te falta un poco para conocer la verdad. El libro y la Biblia, el libro de los Hechos y la Biblia en general está permanentemente mostrándonos esto, ¿no? Que Dios usa lo frágil del mundo para construir o reconstruir a los que se creían fuertes. Y este es el caso con Apolos. Aquila y Priscila, los hacedores de carpas, llaman aparte al gran intelectual y lo instruyen, porque el gran intelectual no sabía esta parte de la historia. Eso es lo que nos dice el texto, eso es lo que se dice de Apolos. Yo quisiera cerrar con 3 consideraciones basadas en este tema. En primer lugar, decir que, de acuerdo a este texto, el fervor de la predicación, la ilustración misma, el carácter intelectual o la capacitación a la que podamos acceder no es sinónimo de una buena comprensión de lo que es el misterio de Jesucristo. Ser un tremendo intelectual al estilo de Apolos no fue suficiente para que él lograra entender, o no era sinónimo de que él estuviera entendiendo de buena manera lo que significaba Jesucristo realmente. Y entonces su fervor, su elocuencia, su capacitación, tal vez su posición en medio de esa sociedad que pontificaba de los intelectuales, era insuficiente a la hora de comunicar verdaderamente la palabra de Dios, el verdadero misterio que está en el hecho de que Dios camina entre nosotros en la persona de Jesucristo. No era suficiente.
y no es suficiente todavía. Y eso nos lleva a la segunda consideración. Todavía hoy nosotros necesitamos de nuestros maestros. Sin importar cuánta intelectualidad destilemos, sin importar la posición en la que la sociedad nos ubica, que dicho sea de paso, uno siempre debiera sospechar de lo que la sociedad aplaude en nosotros, porque lo que la sociedad aplaude en nosotros frecuentemente es aplaudido con criterios que no son cristianos de verdad. Cuando una sociedad que se funda sobre bases pecaminosas aplaude a la iglesia evangélica debiera sospechar que algo está haciendo mal. Por eso una sociedad pecaminosa la aplaude, cuando debiera perseguirnos tal vez. Pero nosotros, sin importar entonces la posición, la intelectualidad, las capacidades, el conocimiento, todavía necesitamos de que alguien nos instruya para lograr una mejor comprensión del misterio de Jesucristo. Aquí hay una cuota de humildad que uno debe reconocer en Apolos, y tal vez es eso lo que Lucas quiere destacar. Apolos, el judío de Alejandría, no de cualquier lugar, no de Galilea, no de Jerusalén, de Alejandría. Poderoso en la palabra, elocuente, fervoroso, profundo conocedor de las Sagradas Escrituras, intelectual, por eso se dedicaba a dar discursos, y de eso vivían los intelectuales de la época. Es llamado aparte por un par de constructores de tiendas. Pero no solo es llamado aparte por los constructores de tiendas, Apolos va a oír lo que tienen que decirle sus nuevos maestros. Y no solo va a oír lo que tienen que decir sus nuevos maestros, sino que recoge la enseñanza y cambia su discurso. Apolos no deja de ser un intelectual. En el versículo siguiente se dice que sigue predicando con fervor, o sea, retoma lo que venía haciendo antes. Pero ahora lo hace habiendo tenido un par de maestros que lo instruyeron en la verdad. No sé cuántos acá que hoy día tuvieron acceso a educación formal recordarán maestros de escuela dominical que probablemente apenas sabían leer y escribir. Y nos marcaron a fuego con su enseñanza, con su ejemplo. 2 o 3 palabras, o dichos, o historias que nos contaron, del campo tal vez, y las recordamos hasta el día de hoy como si fuera la cátedra más erudita a la que hayamos asistido. Pero también cuántos de nosotros habremos desechado la enseñanza de otros porque los consideramos de poca formación, de poca instrucción, o porque nosotros nos consideramos demasiado alejandrinos, voy a usar el término, para recibir formación de otros. Fervor e ilustración no es sinónimo de buena comprensión del mensaje. Por tanto, necesitamos de nuestros maestros. Y lo tercero, que surge de acá, la identificación con Cristo, la verdadera identificación con Cristo, no es lo mismo, hermanos y hermanas, que la identificación con una doctrina sobre Cristo. Esto requiere de reflexionarlo un poco más. Acá vamos a alcanzar solo a insinuarlo, pero tenemos todo el verano para pensar en esto.
Apolos sabe del Señor. Él conoce la doctrina del Señor y ha sido bautizado en el marco de una doctrina en la que se enseña de Jesucristo. Pero no conoce lo que significa que Cristo, el Señor, haya muerto y resucitado, que haya muerto por mi pecado y resucitado para mi justificación. Por eso Pablo le da a decir a los otros que el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo de cambios morales. El bautismo de Jesucristo es uno que dice que no tienes que cambiar para ser salvo. El bautismo de Jesucristo dice que hubo uno que murió en la cruz cargando tu pecado y que tu identificación con Jesús, eso te hace salvo. El bautismo de Juan era un bautismo de cuño judío. Tu cambio de conducta te hace salvo. El bautismo de Cristo nos iguala. No es tu cambio de conducta lo que te hace salvo, es Jesucristo el que te hace salvo. Su muerte y resurrección su muerte en esa cruz y su resurrección gloriosa asegura tu salvación por la fe en Él, no por lo bueno que llegues a ser. Esa es la diferencia, y miren ustedes que es sutil. Apolos ha podido predicar por mucho tiempo acerca de Jesucristo. Por mucho tiempo. Pero esa sutileza hace toda la diferencia, porque en el bautismo de Juan el poder de la salvación se deposita en nosotros mismos, en el cambio de conducta que pudiésemos tener. En el bautismo de Jesús, el poder de la salvación se deposita en el propio Jesucristo, gestor y autor y ejecutor de nuestra propia salvación. Por eso, hermanos y hermanas, ser instruidos en una doctrina sobre Jesucristo no es lo mismo que experimentar la salvación del Cristo crucificado y vuelto a la vida. Ese bautismo en el Cristo que con su muerte lavó mis pecados y su resurrección me gana la justificación. Ese bautismo que me iguala al más santo y al pecador de esta iglesia. Ese bautismo que nos pone a todos parejitos. No lo tenía Apolos y probablemente no lo tiene quien funde su vida y su salvación en el conocimiento de una doctrina sobre Jesucristo. Cristo solo. Cantábamos al partir el culto de hoy. No sé si será que enero, que nos tiene más cerca de la Junta General en Temuco, me pone más aliancista que los otros meses del año. Pero el Cristo solo es el himno lema de la Alianza Cristiana y Misionera. Y en efecto, lo he dicho varias veces en el último tiempo, refleja realmente nuestra creencia, pero no siempre refleja nuestras prácticas, hermanos y hermanas. Hay iglesias, incluso de la Alianza Cristiana y Misionera, donde uno tiene la sensación de que las personas creen ganarse la salvación. Y entonces, naturalmente, yo soy mejor que este porque yo me gano más la salvación que el de allá. Y estoy más cerca del cielo. Pero no es así. No es eso lo que cree nuestra iglesia. No es eso lo que enseña la Biblia. Si me apuran un poco, no es eso tampoco
lo que cree el protestantismo, de cuya tradición participamos de alguna forma. Cristo solo, y Cristo solo significa no Cristo con ayuda de nosotros. No el pobre Cristo que no puede hacer las cosas solo y entonces hay que ayudarle un poquito. Significa Cristo solo, me salva, me santifica, tiene poder para sanar. Y Cristo solo un día regresará. No Cristo, más los chamanes evangélicos que han surgido en el último tiempo tratando de buscar demonios por todos lados. No Cristo más alguna magia especial que se está usando en las iglesias evangélicas. Cristo solo. Y si Cristo solo no puede hacernos libres, habrá que cambiar de religión, hermanos. Pero la predicación del Evangelio es Cristo y solo Cristo. Por eso Apolos tenía que ser llamado aparte. Por eso alguien tuvo que decirle a Apolos, venga por acá, lo felicito por su fervor, grita mucho al predicar, felicidades porque tiene un buen tono para la predicación, es un gran comunicador, lo felicito. Pero el contenido de su discurso carece de algo fundamental. Carece de la centralidad de Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros para anunciar hasta el final, y aunque el mundo se caiga a pedazos, que Cristo y solo Cristo da salvación, justificación y libertad absoluta. En eso vamos a construir nuestra fe. Por eso uno puede venir al culto tranquilo. Por eso uno puede enfrentar una semana de turbación, de angustias, de aflicciones. Porque la salvación no está temblando allá arriba porque esta semana llegué tarde al culto. La salvación no está temblando en el cielo, ni el infierno se está abriendo porque esta semana me desperté más tarde y no oré a la hora que tenía que orar. Porque la salvación no pasa por nosotros. La salvación está depositada en Cristo. Y entonces no para ganarme la salvación busco la santidad, sino que porque soy un hijo de Dios, de regalo, por eso busco la santidad. La sutileza de la falencia de Apolos nos conduce después de algunos años a mundos completamente opuestos. Aquila y Priscila, no el intelectual de Alejandría, Aquila y Priscila, los trabajadores con las manos, se dieron cuenta de esa sutileza y dijeron, mejor la corregimos ahora, porque en 20 años los seguidores de Apolos van a estar más lejos de Dios que los que nunca han conocido de Jesucristo. Y lo corrigieron, y Apolos se convirtió, porque tuvo la humildad para someterse a sus maestros, en un verdadero comunicador del mensaje de Jesucristo. Vivamos un verano feliz, hermanos. Más felices para los que les gusta el sol, ¿no? Menos felices para los que no nos gusta tanto. Vivamos un verano tranquilos, felices. Los que puedan vacacionar, vacacionen. Los que van a quedarse en Santiago, disfruten. Felices. ¿Por qué? Porque la salvación que da Cristo no va a depender del cambio de temperatura de nuestra ciudad. Porque la gracia salvadora que te hizo hijo o hija de Dios no está sujeto a nuestros vaivenes emocionales. Hay personas que a veces se levantan y no se sienten cerca de Dios, están cerca igual. Porque Él es el que está cerca.
Hay personas que a veces dicen, no siento la presencia. Está ahí, no la sientas, está ahí. Participemos del culto al Señor con gozo, porque esto es de regalo, es gratis. A nosotros no nos costó nada, a Él le costó todo, dio la vida por nosotros. Apolos tenía que ser corregido. Hermanos queridos, si alguno de nosotros hemos tenido la gracia de ser instruidos en la palabra del Señor, no seamos soberbios, no seamos soberbios. Necesitamos todavía a nuestros maestros. Necesitamos todavía que alguien nos enseñe tal vez con más exactitud si es que estamos cerrando el camino. Si alguien hasta ahora se consideraba superior a sus hermanos o hermanas porque estaba más cerca de Dios por una moral diferente, deseche esa idea. No es que nos hagamos libertinos, no, me refiero a soltar la idea de la superioridad. Porque acá quien nos ha salvado no es nuestra fe, es Jesucristo el Señor, que en un momento histórico, hace ya 2000 y tantos años, en un momento histórico murió una sola vez y resucitó para siempre. Por tanto, nuestra salvación está comprada desde esa época. Hoy podemos ser libres, hoy podemos tener paz, hoy podemos ser victoriosos. Hoy no necesitamos, lo he dicho otras veces, andar angustiados porque un demonio se me pegó en el metro o porque un espíritu se me pegó por ver una película. Tenemos hermanos en diferentes iglesias del país y ustedes se ríen porque no lo han escuchado seguramente. Pero pasa. Angustiados con estas cosas. El mensaje de la libertad de Cristo no ha llegado con suficiente fuerza. Pero este verano, que sea una buena ocasión para anunciar al Cristo poderoso, al Cristo vivo, al Cristo que reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén.